Muchas cosas interesantes o incluso extrañas pueden ocurrir en una escuela, pero tal vez lo más extraño y aterrador es cuando todo se convierte en caos y sin saber por qué, no puedes o no tienes permitido salir de ese lugar. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias de encierros totales en escuelas, parte 2. Esto me sucedió hace muchísimos años, cuando cursaba la secundaria. No recuerdo el año exacto, pero sé que fue en los 80s. En aquel momento todo eso de los tiroteos y demás incidentes en escuelas no era tan común, o al menos no era tan popular. Sin embargo, en esa ocasión sucedió algo más o menos parecido en el plantel donde yo estudiaba. Recuerdo que serían las 10 u 11 de la mañana, cuando la directora comenzó a hablar por el altavoz de la escuela con un tono que denotaba mucho miedo, pidiéndole a los alumnos y profesores que se metieran al salón más cercano que encontraran y que cerraran las puertas con llave, pues estábamos en una emergencia de seguridad. En ese momento yo estaba en el baño, así que invadido por el miedo que la profesora me había contagiado, decidí encerrarme en uno de los cubículos. Afuera se podían escuchar algunos gritos y sollozos, pues el aviso había alarmado a todo el mundo por igual. Se escuchaban pasos apresurados por los pasillos y gente cerrando puertas de golpe. Todo esto seguido de un silencio bastante frío y atemorizante que me hizo darme cuenta de que ya todos estábamos encerrados, esperando que aquello, lo que fuera que estuviera sucediendo, simplemente terminara. Unos minutos después, el altavoz volvió a sonar. Era la directora, asegurando que ya las autoridades estaban en la escuela, pero que nadie debía moverse de su lugar hasta que ellos entraran. Así pasaron otros 20 minutos aproximadamente, en los que poco a poco se fueron escuchando más sonidos. La gente comenzaba a salir de las aulas, los pasillos se llenaban de alumnos, y yo seguía esperando en el baño a que llegara alguien. En ese momento la puerta se abrió, y un policía se acercó diciendo que si había alguien ahí debía salir ahora, pues la situación ya se encontraba bajo control. De inmediato yo salí de donde estaba encerrado y me dirigí hacia la explanada, donde se encontraban todos mis compañeros y profesores. Pregunté qué ocurría y algunos me dijeron que un hombre armado había entrado a la escuela y había comenzado a disparar indiscriminadamente. Sin embargo, yo no había escuchado ningún sonido de arma, por lo que la versión que me contaron los demás extrañamente tenía más sentido. Algunos aseguraban que un hombre había saltado la barda de la escuela y había comenzado a atacar a algunos alumnos que se encontraban en el patio. Lo extraño de este sujeto era que se movía en 4 patas, era demasiado delgado y producía sonidos extraños, como si se tratase de un animal. Los alumnos que habían sido atacados fueron llevados al hospital, de donde volvieron días después, confirmando esta historia del hombre salvaje, como ya se le comenzaba a llamar. Lo más extraño fue que ningún medio de comunicación cubrió este evento, el cual ni siquiera fue mencionado en los periódicos de la ciudad, como si estuvieran tratando de evitar que todo aquello se supiera. Realmente no sé qué pasó ese día, o qué fue lo que atacó a mis compañeros. Solamente sé que tuve muchísima suerte de no estar en el patio de la escuela aquel extraño día. Recuerdo que hace más de 20 años, cuando estudiaba la primaria, sucedió algo de verdad perturbador. El plantel se encontraba a la orilla de una carretera donde era muy común que pasara todo tipo de automóviles, desde los autos comunes hasta unidades bastante pesadas como tráilers y autobuses. En una ocasión, mientras tomábamos las últimas clases, sonó el timbre de salida y todos los niños, felices porque había llegado la hora de irnos, comenzamos a gritar y a guardar nuestras cosas. Pero apenas habían pasado unos segundos cuando notamos que un alboroto enorme se estaba formando en el portón de salida. Había gritos tanto de adultos como de niños, y muchos de los compañeros que ya se encontraban ahí comenzaron a llorar escandalosamente. De pronto los maestros cerraron el portón
y comenzaron a pedirle a todos que regresaran a sus salones. Nadie sabía qué estaba sucediendo, pero aún así obedecimos, pues entendimos que aquello no estaba nada bien. Pasaron aproximadamente 2 minutos después de una confusión terrible y un silencio bastante incómodo, que fue roto por la sirena de una ambulancia que llegó a toda velocidad hacia la escuela. Después de eso, permanecimos 2 horas más encerrados en nuestros salones, hasta que por fin nos dejaron salir. En la calle no había más que silencio y una sensación extraña en el ambiente. Fue hasta el día siguiente cuando supimos qué era lo que había pasado. En medio de la conmoción de la salida, uno de nuestros compañeros de 3er grado corrió sin prestar atención al tráfico, por lo que una camioneta que iba a toda velocidad lo atropelló, pasando por encima de su cabeza y también de su estómago, dejando justo en la entrada del plantel sus órganos regados, además de mucha sangre, en una escena realmente aterradora que parecía salida de una de las peores películas que pudieran imaginarse. Por ese motivo, nos tuvieron encerrados hasta asegurarse de que todo estuviera de vuelta en la normalidad. Hoy por hoy, no me canso de agradecer que no me permitieran ver aquella escena, pues estoy seguro de que de haberlo hecho, el trauma que tendría sería muy grande. Vivo en el norte de México y lo que voy a contar no es nada paranormal, y eso es justamente lo que lo hace tan aterrador. En 2013, cuando yo cursaba la universidad, mi ciudad se vio envuelta en graves problemas por el crimen organizado. La violencia era tanta que la gente tenía miedo de salir inclusive a la tienda de su calle, y es que la presión que esos grupos delictivos ejercían sobre los medios de comunicación hacía que nada de lo que sucedía fuera informado, lo que hacía que salir a la calle fuera todavía más peligroso, pues no sabías en qué momento algo terrible podría suceder. En esa época se comenzó a esparcir un rumor por redes sociales, en el que la gente aseguraba que personas armadas pertenecientes a estos grupos criminales estaban entrando en las escuelas, donde con lujo de violencia secuestraban jóvenes para integrarlos así a sus filas. Yo sinceramente creí que eso ya era una exageración, hasta que lamentablemente me tocó vivirlo. Era media mañana, las clases estaban sucediendo de lo más normal, cuando de pronto escuchamos detonaciones cerca. Aquello no sería tan raro de no haber sido porque los sonidos provenían de la explanada en la escuela. Al asomarme por la ventana, pude ver cómo varios compañeros y compañeras corrían, buscando lugares donde esconderse. Nosotros, por nuestra parte, solo atinamos a arrojarnos al suelo de nuestro salón, esperando que todo eso se acabara. Y eventualmente así fue. Después de algunos minutos, aquella tensa situación pareció aliviarse, y de un momento para otro, el plantel se llenó de militares. Los pocos maestros y alumnos que presenciaron aquello y que no estaban en shock o en crisis nerviosa, aseguraban que un grupo armado había entrado y después de disparar y amenazar a los presentes, golpearon a varios jóvenes y los llevaron con ellos, asegurando que, de no hacerlo, las consecuencias serían peores para sus amigos y familiares. Tiempo después, algunos de los jóvenes que fueron reclutados ese día fueron apareciendo eventualmente en fosas comunes, y del resto no se volvió a saber nada nunca más. Lo peor de todo es que en los medios nunca se supo nada, y obviamente aquel hecho, como muchos otros, jamás fue ni será esclarecido. No estoy seguro de que esta historia sea algo paranormal, pero lo que sí puedo asegurar es que es muy extraña y bastante aterradora. Durante la década de los 80s yo estaba cruzando la primaria. Ese día todo había transcurrido totalmente normal. De hecho, era casi la hora de la salida, por lo que no dejábamos de ver el reloj. De pronto, todos comenzamos a escuchar los gritos desgarradores de una mujer, los cuales... Oh shit, here we go again. Parecían provenir del exterior de la escuela. Eran los gritos más horribles que he escuchado en toda mi vida, y todos comenzamos a vernos unos a otros, mientras nuestro profesor trataba de tranquilizarnos sin ningún éxito. En ese momento, la maestra del grupo de al lado se acercó, preguntando si alguien sabía qué estaba pasando. Ambos estaban tan confundidos como nosotros. Comenzaron a llamar por teléfono al director preguntando qué debían hacer,
a lo que él dio la indicación de que nadie saliera de la escuela hasta que las autoridades se encargaran y que la situación fuera calmada. Hicimos caso y tras varias horas de encierro los gritos, así como llegaron, desaparecieron de repente. Los portones se abrieron y los padres de familia entraron enojados y desesperados buscando a sus hijos, preguntando por qué no los habían dejado salir. Los profesores, confundidos, preguntaron si no se habían dado cuenta de lo que sucedía afuera, de la mujer gritando y las patrullas llegando a dar auxilio. Los padres, con las caras de extrañeza y visiblemente confundidos, aseguraron que afuera todo estaba de lo más tranquilo. Al parecer, aquel escándalo solo se escuchaba desde dentro del perímetro de la escuela. Después de toda esa confusión, cada quien se fue a su casa y el tema no se volvió a hablar. Aunque en los días posteriores se podía sentir un ambiente bastante confuso en la escuela, como si todos quisieran preguntar algo, pero nadie se atreviera. Hasta el día de hoy, siendo adulto, me sigo preguntando a qué se debieron aquellos sonidos y por qué solo nosotros pudimos escucharlos.